Hola gente, llegamos al último video de tendencias respectivo a la química descriptiva de la tabla periódica. Con esto terminamos lo que es el contenido de la asignatura. En el futuro me gustaría realizar videos adicionales en los cuales pueda bien ver algunos aspectos básicos que les puedan servir, como por ejemplo el video que ya he realizado sobre oxidorreducción, o bien extender algún material, algún aspecto específico de lo que hemos visto en el curso, siempre ya fuera de lo que es la asignatura, o también he considerado que por ahí sería interesante realizar entrevistas con algunos referentes de aquí de la facultad para que vean cómo se aplica la química inorgánica en sus investigaciones. Todo esto, como digo, fuera de lo que es el contenido ya de la asignatura. Bueno, vamos a ver 10 tendencias para el bloque D, y espero que les resulte de interés y de ayuda en el estudio de los videos que se han publicado al respecto. Vamos con la primera. El radio atómico disminuye al avanzar el periodo. Bueno, hemos visto que conforme vamos avanzando van llenando los orbitales D, y por tanto los orbitales S van a estar cada vez más retenidos debido a que los D no apantallan completamente la carga nuclear de los respectivos elementos. Y esto va a ser todavía más importante cuando saquemos los electrones S, se formen los iones por tanto, y ahí lo que se estén apantallando, los que sienten la carga nuclear efectiva, sean los orbitales D. Bueno, aquí en la figura ven cómo van variando los radios atómicos. Solamente al final, conforme se vayan alcanzando una capa llena, se empiezan a aumentar de nuevo los radios atómicos. Conforme bajamos en el grupo, se produce un aumento del radio, como es normal al pasar de una capa de menor energía a una de mayor energía, al pasar del periodo 4 al periodo 5, si bien en la última serie, en el periodo 6, se produce la contracción lantánida y ahí no hay un aumento del tamaño. 2. La reactividad disminuye al avanzar el periodo y bajar en el grupo. Fíjense en esta figura que es muy interesante. Conforme nosotros vamos avanzando en el periodo, vemos que aumenta la electronegatividad por lo mismo que habíamos dicho antes, porque cada vez aumenta la carga nuclear efectiva. Entonces, cada vez los átomos van a tener mayor afinidad por electrones, ¿de acuerdo? Conforme bajamos en el grupo, ocurre lo mismo, hay un aumento de la electronegatividad. Esto es especialmente importante en el caso del último periodo debido a la contracción lantánida, esos electrones 4F que apantallan poco y por lo tanto van a generar una mayor carga nuclear efectiva y por tanto una mayor apetencia por electrones. Después, conforme avanzamos en el grupo, relacionado con el aumento del tamaño, se produce una disminución de la entalpía de hidratación del catión. Esto se debe a que conforme avanzamos en el grupo se van privilegiando los estados de oxidación divalentes, por lo tanto la interacción con el agua también va a ser menor. Y por último, también va a disminuir la entalpía de hidratación del catión conforme bajamos en el grupo por el anteriormente mencionado incremento del tamaño. 3. Esto es muy importante. Los estados de oxidación aumentan al inicio del periodo, después los estados de oxidación se hacen demasiado oxidantes. Hemos visto en los videos que al principio se pueden perder todos los electrones 4s y 3d, con lo cual se alcanza el máximo estado de oxidación posible. No obstante, conforme avanzamos en el periodo, cada vez se hacen los átomos más oxidantes, los estados de oxidación superiores más oxidantes. Y ya cuando llegamos al hierro, ese carácter oxidante se hace tan alto que ya los estados de oxidación altos no se alcanzan. Y para el hierro el principal es más 3 y más 2, lo mismo para el cobalto, para el níquel es principalmente 2, para el cobre es 2 y 1 por esa configuración electrónica anómala que tiene, y por último el zinc es más 2. 4. Los estados de oxidación altos se estabilizan al bajar en el grupo. Podemos verlo, por ejemplo, en este gráfico, que es un diagrama de Frost, en donde vemos que el dicromato o el cromato es muy oxidante. Conforme bajamos en el grupo, molibdeno pierde parte de ese carácter oxidante y el wolframio, de hecho,
ya no es oxidante, sino que al contrario, las especies de menor estado de oxidación son reductores, por tanto. 5. Los apocomplejos presentan potenciales de reducción aquí tenemos para el par trivalente-divalente crecientes al bajar en el grupo. Es decir, que hay mayor tendencia hacia el estado de oxidación 2. El escandio solamente tiene el estado de oxidación 3. Con el titanio tenemos el 4 y el 3, pero para lo que nos interesa, solamente el 3 va a tener apocomplejos y solo vamos a tener el 3. Y ya a partir del vanadio sí tenemos el par catión trivalente, catión divalente. En lo otro es tan desfavorable el potencial que ni siquiera se indica, no se incluyen en las tablas normalmente. El que predomina es el 3. Ahí vemos que después vanadio, cromo, manganeso, hierro y cobalto van aumentando el potencial de 3 a 2, luego cada vez más estable el estado de oxidación 2. Y por último, para níquel, cobre y zinc, ya directamente el único que se considera como estable para los apocomplejos es el 2. Con eso vemos cómo va cambiando la estabilidad de 3 a 2. 6. La acidez de los apocomplejos. Este sería más un hecho que una tendencia. Tienden a formar a hidrolizar para liberar protones en disolución. Esta capacidad ácida es mucho más grande que, por ejemplo, para los metales alcalinos, debido a que los metales de transición, por su configuración, son más polarizantes que lo que son los alcalinos. Aparte de eso, conforme aumentamos la carga y disminuimos el radio, el carácter polarizante va a ser mayor y por tanto la acidez del apocomplejo correspondiente va a ser también más grande. 7. El carácter covalente y ácido depende del estado de oxidación y el tamaño del catión. Esto es prácticamente lo que hemos visto en otro grupo. Conforme aumenta el estado de oxidación, aumenta el carácter polarizante, aumenta el carácter covalente de los compuestos que se forman, de los óxidos que se forman, y por tanto es cada vez más ácido. Para un mismo estado de oxidación, por ejemplo, podemos ver en los estados 2 y 3 de la figura, conforme avanzamos en el grupo y disminuimos, por tanto, el tamaño del catión, va a ir aumentando el carácter covalente y por tanto el carácter ácido. En este caso pasamos de básico a anfótero del óxido formado. 8. La estabilidad de sulfuro y haluro va a depender de la dureza del catión metálico. Esto se relaciona con el video que hemos hecho sobre ácido y base dura y blanda. Pueden ver ahí que dependiendo de la dureza del catión se va a relacionar mejor con unos aniones o unos ligandos blandos o duros. Por ejemplo, en el caso de la plata, que es un ácido blando, un catión metálico que actúa como ácido blando, va a interaccionar mejor con aniones o con ligandos que sean también blandos. Con lo cual se produce un aumento de la estabilidad y por tanto de la insolubilidad, una disminución de la solubilidad, por tanto, conforme bajamos en el grupo de los halógenos. 9. Los elementos de la esquina inferior derecha del bloque presentan alta estabilidad. Esto se relaciona con la diapositiva anterior, la 2, donde decíamos que conforme avanzamos en el grupo, avanzamos en el periodo y bajamos en los grupos, aumenta la estabilidad de los metales. Al tener menores energías de hidratación, mayores electronegatividad, es decir, tendencia a quedarse con los electrones, es más difícil oxidar a los metales y en particular a los metales nobles. Aparte hay algunas cuestiones de configuración electrónica en las que no nos vamos a meter. Y 10. Los metales de transición forman aleaciones muy importantes y que han determinado prácticamente la historia de la humanidad con otros metales, así como con no metales. Con metales van a formar principalmente aleaciones sustitucionales, en donde se saca un átomo metálico y se sustituye por otro átomo de otro elemento metálico, y en cambio en los no metales se forman aleaciones intersticiales, en las cuales ocupan huecos que dejan la estructura cristalina del metal. Estas se pueden combinar, las sustitucionales y las intersticiales.
Añado solamente uno de los lantánidos. Los actínidos son elementos muy radioactivos y la mayoría sintéticos, son sintetizados en sincrotrones, en aceleradores de partículas. Y los lantánidos, su principal característica es que forman cationes que son muy voluminosos, de alto radio, y que por eso pueden acumular muchos aniones a su alrededor. Por tanto, tanto en ligandos tanto en complejos como en sales, se presentan con números de coordinación altos. Solo me queda nuevamente darle las gracias por haber seguido estos videos. Para todos los que han hecho el esfuerzo de seguir estos videos, quería darle las gracias. Espero que podamos seguir el esfuerzo y bueno, espero que estén pasando la cuarentena lo mejor posible y este tiempo alejado de su aula y sus compañeros con la mayor tranquilidad posible. Nuevamente, si tienen algún comentario o duda, lo pueden dejar aquí o en Moodle, así como en Classroom, y cualquier sugerencia que tengan para mejorar estos videos o para dotar de un mayor contenido a este canal será bienvenido. Un saludo, un abrazo y nos vemos pronto.